Muy buenas noches, amigos y amigas de esta comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues la reforma judicial ha enfrentado ya abiertamente a dos poderes de la Unión, ¿no? Al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Este último, quien simple y llanamente ha decidido romper lanzas y ha comenzado a mandar distintas señales de que llevará a cabo todos los recursos, llegará hasta las últimas instancias, incluso en materia internacional para evitar que la reforma judicial sea una realidad. Simple y llanamente mostrando esa enorme, pero enorme disociación que tienen con el mexicano y mexicana de a pie. Si Norma Piña, Luis María Aguilar, Mario Pardo, Pérez Dayán, el caso, por supuesto, también de los otros ministros, con excepción de Lenia Batres, tuvieran un poco de humildad, simple y llanamente, tendrían la capacidad suficiente para entender por qué la gente está pidiendo y está demandando cambios en el Poder Judicial. Lo hemos explicado ya en muchos sentidos. Hemos hablado con Vanessa Romero, hemos hablado con Federico Anaya, hemos hablado con César Gutiérrez, hemos hablado con Mercurio Cadena, hemos hablado con diferentes abogados y abogadas quienes nos han dado su perspectiva precisamente de la reforma judicial. Es cierto, no es la panacea, no es perfecta, hay que mover todavía muchas cosas, pero un punto esencial es la democratización del mismo. Si los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran medianamente inteligentes, si tuvieran el 10% de inteligencia y sensibilidad de lo que tienen de soberbia, se darían cuenta que lo mejor es bajarse de su púlpito y comenzar a hablar, comenzar a discutir, no ir a los foros a hacernos el favor para escuchar su defensa denodada de lo que supuestamente es perfecto e intocable. No, sino para enriquecerlo precisamente. No andarían en gira de medios defendiendo lo indefendible con el mensaje claro y preciso de que no van a permitir que se modifique ni una coma de cómo funcionan así las cosas. No estarían dando muestras de no escuchar lo que pide la sociedad. Dicen los ministros, no somos políticos. Por favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muchos jueces y muchos ministros actúan con un interés netamente político. Eso es algo que no se puede negar. Sin embargo, en esta carta que les mencionábamos en la mañana, pues le dicen a Claudia Sheinbaum, nosotros no somos políticos. Nosotros vemos la cuestión de la ley. La ley es política, pero por supuesto que sí. Y en muchas ocasiones en este país se ha ejercido con un interés político y tristemente con un interés partidista. Y también la interpretación de la ley llega a ser racista y llega a ser clasista y su aplicación aún más. Y mucho parte de la formación que tienen las personas que conforman la Procuración de Justicia y el Poder Judicial, que juntos, agregándole, por supuesto, tienen un sistema de justicia paupérrimo, de pésimos resultados para la ciudadanía, en donde por supuesto que el aspecto y el espectro político juegan un papel determinante. Que quieran ahora decirnos que no son políticos es sinceramente un ejercicio de hipocresía, un ejercicio de cobardía, incluso de no querer aceptar la responsabilidad que tienen frente a sí. Norma Piña, ¿qué? ¿Se reunió con Alejandro Moreno porque a los dos les gusta jugar turista o cómo? Perdón. ¿No? Luis María Aguilar defienda a Ricardo Salinas Pliego y evita que se le cobren impuestos. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de jurisprudencia o un interés económico? Las decisiones que ha tomado la Suprema Corte a través de a toda su historia, por órdenes del Ejecutivo, ¿eran con un interés qué? ¿Humano o eran por una tendencia política? Y así podemos irnos, ¿eh? Uno por uno de los casos. Por supuesto que es política, porque todo en la vida es política, nos guste o no nos guste aceptarlo. Ya el nivel de política es diferente, ya la profundidad de la política es diferente, pero de qué es política es política. Pero lo cierto es que en este momento, hasta este día, el Poder Judicial de la Federación ha demostrado a través de sus distintos representantes que no está dispuesto a sentarse a la mesa para mejorar una reforma judicial, que hará todo lo que esté en sus manos, de la mano de la oposición y de la mano de los empresarios de este país, de los empresarios grandotes de este país, para echar atrás el plan C
afectando la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Por eso hay que estar muy atentos, muy, muy atentos a cómo se mueve el Tribunal Electoral. Hay una entrevista que subimos en Encuentros con Mercurio Cadena que explica muy bien por qué razón ninguno de los argumentos que hemos escuchado, ni de Aguilar Camín, ni de Goldenberg, ni de Damián Cepeda, de ninguno, tiene peso real en el ámbito jurídico. Échele un ojo en nuestro canal, pero es parte del escenario que se viene por delante y es algo que no podemos dejar de lado en toda esta discusión. Esta disputa entre poderes marca en definitiva el derrotero del gobierno de Claudia Sheinbaum, un gobierno que lejos de lo que dice López Dóriga o lo que dice Álvarez y Casa o lo que dice de cualquiera de estos personajes, no será un gobierno impuesto por López Obrador, no será una sombra Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum estará al frente de un gobierno y le dará continuidad a un movimiento desde el punto de vista y ejercicio del poder que ella considere conducente. Habrá ocasiones en las que pensemos igual que ella, habrá ocasiones en que no, habrá ocasiones en que se le critique, habrá ocasiones en que se le reconozca, pero a final de cuentas, tiene frente de sí el gran reto precisamente de llevar a cabo la reforma judicial, una de las reformas más importantes que tiene nuestro país y que tiene la historia de nuestro país, porque si algo ha fallado en este país es la justicia, es la impartición de la justicia, es la justicia para todos y para todas y no únicamente para unos cuantos. Cuando yo escucho declaraciones tan bizarras como la de Luis María Aguilar diciendo que ojalá también entonces se elijan a los generales y se elijan a los titulares de Sedena y Marina y se elijan a los secretarios de Estado, lo único que me confirma es que el tipo es un berrinchudo. El tipo está haciendo berrinche junto con Norma Piña y junto con el resto porque ya se dieron cuenta que esa reforma va a ser una realidad. Y por lo tanto, entonces hay que denostar cualquier posibilidad. Ahora cambiamos ya la narrativa. Ya no son los jueces heroicos, ya no solamente son los magistrados impolutos, ahora también son aquellos que dicen esa reforma es una porquería, van a destruirlo todo. Bueno, propone algo, no. Lo que propongo es que se quede como está porque así funciona. Entonces hay que escuchar las voces de abogados que han mostrado críticas a la reforma judicial, pero hay que enriquecerla como tal y empezar a entender que estos integrantes del Poder Judicial son precisamente personajes que no podemos soportar más tiempo. ¿Por qué razón? Porque simplemente están acostumbrados a que las cosas funcionen como hasta ahora en su propio beneficio. Y tienen la actitud tan ególatra de no reconocer un solo error. Creen y piensan que todo este andar ha sido el adecuado, que toda esta construcción ha sido la correcta, la justa, y no se dan cuenta de lo que sucede más allá de sus oficinas. Y cuando un ministro, una ministra, un juez, una jueza pierden el contacto con la sociedad, pierden el contacto humano con la gente de abajo, con la gente a la cual la justicia tendría que responderles también, perdón, pero se vuelven jueces totalmente inservibles. Oiga, en el segundo tema que tenemos preparado para ustedes, uno de los que me pidieron, la derechización del UNAM. A ver, em, recuerdo mucho un análisis que hizo el maestro Miguel Ángel Ferrer y me gustaría retomar sus principales puntos para explicar lo que su servidor entiende también de este tema. Y es que siempre hemos dicho que el UNAM es una especie de microcosmos, ¿no? A final de cuentas de la sociedad mexicana. En la Universidad Nacional Autónoma de México han coexistido con diferentes nombres las dos corrientes básicas del espectro político. Hablamos de la derecha y hablamos de la izquierda, desde siempre. Hablamos de los conservadores, hablamos de los liberales, hablamos de los revolucionarios, hablamos de los contrarrevolucionarios, hablamos de los nacionalistas, hablamos de los polcos, hablamos de los idealistas, hablamos de los materialistas. Así estuvieron las cosas hasta, ¿qué le gusta? La llegada de Miguel de la Madrid, si no mal recuerdo, que es cuando llega el neoliberalismo a México y a la UNAM se rompe este relativo equilibrio que existía y se rompe a favor del conservadurismo, se rompe a favor de la derecha. Desde luego, la derechización comenzó en las cúpulas. Hablo de Jorge Carpizo, por ejemplo, que fue rector del UNAM y también fue parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Hablo de Francisco Barnés de Castro, que cumplió la misma función, rector y posteriormente secretario de Energía con Ernesto Zedillo. Hablo de José Sarucán, hablo de José Narro Robles, quien incluso en algún momento aspiró a ser candidato presidencial del PRI. Y por supuesto, Enrique Graue, que forma parte de este mismo grupo de José Narro y de Sarucán.
Todos ellos son la prueba palpable del dominio de la ideología y de las prácticas neoliberales en la UNAM. Pero poco a poco, y como nos recuerda el maestro Ferrer, y con el paso del tiempo, el conservadurismo se fue extendiendo a una gran parte de la comunidad universitaria. Hablo de maestros, por ejemplo, incluso de estudiantes, también de trabajadores, y hay un ejemplo palpable que no podemos dejar de lado. Se encuentra sobre todo en la Facultad de Economía, así como también en la Facultad de Derecho. Son dos facultades en donde el neoliberalismo penetró de una manera clara y contundente. La llegada precisamente a esa corriente ideológica terminó con cualquier equilibrio, con cualquier visión social, de justicia social, desde una óptica financiera, ¿no? A final de cuentas, durante mucho tiempo escuchábamos discusiones en esa facultad entre los marxistas, los comunistas, lombardistas, keynesianos, en fin, y de repente todo se inclinó hacia el lado neoliberal, ¿no? Esas discusiones tan ricas entre los estudiantes que dejaron grandes exponentes es cosa del pasado, ¿no? El actual rector y el jefe de la mafia universitaria, Leonardo Lomenick, es un conservador de cuerpo entero, es un decidido defensor de los privilegios de las cúpulas, ¿no? En tanto que mantiene una permanente política de hostigamiento a los trabajadores, la que expresa fundamentalmente en el castigo a los salarios. Incluso para la cúpula, altos salarios, premios, becas, vehículos, viajes, restaurantes de lujo, jugosos gastos de presentación. Todo eso es para la cúpula. Y por lo pronto, y aparentemente no se ve nada fácil que esto cambie la situación, pues son escasos, son esporádicos los movimientos insurgentes y hasta el momento, como recordaba en su instante el maestro Ferrer, no han llegado los vientos renovadores del obradorismo, de la Cuarta Transformación a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora con la inminente llegada de Claudia Sheinbaum, ¿no?, a la presidencia de la República, pues obviamente se abren las posibilidades, se abren las puertas de un cambio progresista en la UNAM. Sin embargo, la propia doctora ha dicho, no me quiero involucrar mucho, que la UNAM defina las cosas como debe a su interior. Pero lo que sí se necesita en la UNAM, parte de los estudiantes, parte de los docentes, es un barrido de la corrupción de la cúpula universitaria. Se requiere un renacimiento, si no totalmente de izquierda, sí plural. Plural con la finalidad precisamente de que la visión de justicia social permee también, por supuesto, en los estudiantes y se puede ir erradicando esa ideología neoliberal que nos ha llevado a escuchar pronunciamientos verdaderamente lamentables de maestros a favor del genocidio palestino. Entonces, ojalá que esto se vaya modificando. Hay maestros admirables, el caso de César Pineda, por ejemplo, es uno de ellos. Por supuesto que hay otros, Julián Atilano, en fin, personajes que surgen de la Universidad Nacional Autónoma de México y que a través de sus aulas defienden estas visiones completamente humanistas, ¿no? Así que veremos qué es lo que pasa, pero bueno, ahí tienen ustedes estos dos temas que le hemos preparado, este tema de la disputa entre poderes, lo que ha pasado en las últimas horas con el Poder Judicial, ¿no? Particularmente, y por supuesto también la derechización del UNAM, que es un tema que ustedes me habían pedido que abordáramos particularmente. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele pulgar arriba, por supuesto, si les gustó el video, compártanlo. Es muy importante que ustedes lo compartan, que ustedes opinen al respecto, suscríbanse, denle por supuesto a la campanita, sean parte de nuestra comunidad si todavía no lo son. Y claro, si hay posibilidad, si hay chance, échenos el super chat, échenos el super gracias y únanse por supuesto al canal. Al ratito los espero con un comentario cortito, son 13 minutos por ahí más o menos, estoy calculando, hablando de por qué ganó Morena, por qué le perdió la oposición y el manejo de la economía que va mucho más allá de los prejuicios de Xóchitl Gálvez y de su pandilla. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.